La crónica de los caballeros hospitalarios constituye una epopeya monumental que se extiende a lo largo de 900 años, un relato vibrante donde la piedad más humilde colisiona de frente con la furia desatada de las batallas más formidables de la historia. A través de esta narración, trazaremos el increíble periplo que transformó a un modesto asilo de peregrinos en Jerusalén en la maquinaria bélica más letal, precisa y perfectamente engrasada de toda la Edad Media. Descubrirán paso a paso cómo aquellos hombres, que antaño se dedicaban exclusivamente a curar heridas, terminaron erigiendo bastiones inexpugnables en medio de los áridos desiertos, y comprenderán las razones por las cuales su férrea e inquebrantable disciplina lograba helar la sangre de los sultanes más poderosos de Oriente. Exploraremos también la metamorfosis de estos paladines en auténticos lobos de mar, corsarios implacables que durante siglos mantuvieron bajo su yugo las aguas del Mediterráneo. Analizaremos al detalle los legendarios asedios de Rodas y Malta, contiendas titánicas en las que, literalmente, pendía de un hilo el destino de toda Europa. Seremos testigos de cómo esta hermandad logró sobreponerse a traiciones intestinas, al embate devastador de las tropas de Napoleón y a la pérdida definitiva de sus territorios, para resurgir de sus cenizas en la época contemporánea como un estado soberano absolutamente singular, carente de fronteras físicas. Esta es, en esencia, la odisea de un grupo de hombres que decidieron abrazar simultáneamente el camino de la espada y el de la cruz, y la demostración palpable de cómo su milenario legado continúa latiendo con fuerza milenios después. Si esta travesía histórica logra cautivarlos, les ruego que dejen su me gusta, se suscriban a nuestro canal Historia Soñolienta y compartan en los comentarios qué otros grandes relatos del pasado desearían escuchar en nuestras próximas entregas. Que disfruten inmensamente de esta inmersión en el tiempo. Episodio 2. El amanecer en Jerusalén. La trayectoria de una de las órdenes de caballería más imponentes e influyentes que jamás haya pisado la faz de la tierra no comenzó con el estruendo de los escudos ni el choque de las lanzas, sino en el silencio sepulcral de las salas de curación. Nació envuelta en el aroma penetrante de las hierbas medicinales y germinó a partir de un anhelo puro y genuino. Socorrer a aquellos desdichados que se encontraban al borde del abismo de la muerte en tierras extrañas. Para comprender a cabalidad cómo un grupo de pacíficos monjes llegó a empuñar las armas, es imperativo que nuestra mente viaje en el tiempo hasta mediados del siglo XI. En aquella época, Jerusalén aún reposaba bajo el dominio de los gobernantes musulmanes, mientras incesantes oleadas de peregrinos cristianos se aventuraban a cruzar miles de kilómetros movidos por la profunda necesidad de postrarse a rezar ante el Santo Sepulcro. Emprender el viaje hacia Tierra Santa en aquellos años oscuros representaba un acto de temeridad casi suicida. Las multitudes avanzaban a pie, atravesando de punta a punta el continente europeo y las vastas extensiones del Imperio bizantino, adentrándose en desiertos abrasadores donde padecían los tormentos del hambre, la sed asfixiante y el asedio constante de despiadados saqueadores. Para cuando lograban vislumbrar las imponentes murallas de Jerusalén, la gran mayoría de estos devotos viajeros no eran más que espectros ambulantes, esqueletos vivientes consumidos por fiebres implacables y heridas gangrenadas. Fue precisamente para amparar a estas almas en pena que, alrededor del año 1070, una acaudalada comitiva de mercaderes originarios de la ciudad italiana de Amalfi logró obtener una concesión especial del califa de Egipto. Este permiso les autorizaba a erigir un albergue y una capilla en el corazón de la ciudad santa. Aquel recinto sagrado fue consagrado en honor a San Juan Bautista, y fue entre sus muros donde echó raíces la confraternidad que el mundo entero terminaría venerando y temiendo bajo el nombre de los hospitalarios. El primer líder visible de este naciente refugio fue un personaje enigmático al que las crónicas recuerdan simplemente como el hermano Gerardo. Aunque los eruditos continúan debatiendo acaloradamente sobre sus verdaderos orígenes, la magnitud de su legado resulta incuestionable. Bajo su tutela y visión, lo que empezó como una minúscula agrupación de voluntarios compasivos floreció hasta convertirse en un mecanismo de asistencia y piedad perfectamente sincronizado. Durante esos años formativos, los hospitalarios jamás empuñaron una espada. Su arsenal se componía exclusivamente de oraciones fervorosas, sábanas impolutas y tazones de caldo humeante. Gerardo instauró un precepto verdaderamente revolucionario para la mentalidad de su tiempo.
Todo aquel que cayera enfermo y cruzara el umbral de su casa, sin importar en absoluto qué fe profesara, pasaba a ser considerado y tratado como un auténtico señor por los hermanos de la orden. Los monjes asumían voluntaria y gustosamente el papel de siervos dedicados en cuerpo y alma a los indigentes y a los afligidos. Sin embargo, el curso de los acontecimientos daría un giro radical y violento en el año 1099, cuando los ejércitos de la Primera Cruzada plantaron sus estandartes frente a los muros de Jerusalén. A lo largo de aquel prolongado y sanguinario asedio, el hermano Gerardo y sus fieles seguidores permanecieron atrapados en el interior de la urbe. Las crónicas legendarias susurran que Gerardo, en secreto, auxiliaba a los sitiadores cristianos arrojándoles desde las almenas hogazas de pan recién horneado en lugar de proyectiles mortales. Cuenta el mito que, al ser descubierto y arrastrado a la fuerza ante el gobernador sarraceno de la ciudad, los panes que escondía entre sus ropajes se transmutaron milagrosamente en piedras redondas, salvándolo así de una ejecución segura y logrando su liberación. Una vez que las huestes cruzadas irrumpieron y conquistaron Jerusalén, el Hospital de San Juan se erigió de súbito como el epicentro de la atención de las nuevas autoridades cristianas. Numerosos caballeros, guerreros curtidos en 1000 batallas, quedaron tan sobrecogidos por la infinita abnegación de Gerardo que renunciaron rotundamente a emprender el viaje de regreso a Europa. Optaron, en cambio, por despojarse de sus pesadas armaduras de combate, pronunciar votos solemnes de pobreza absoluta, castidad inquebrantable y obediencia ciega, quedándose a lavar las heridas y limpiar la sangre de sus propios camaradas caídos. Como consecuencia de este prestigio creciente, la orden comenzó a ser receptora de un torrente inagotable de donaciones. Reyes coronados y nobles varones otorgaron al hospital vastos territorios, aldeas enteras y castillos fortificados, extendiendo su patrimonio tanto por las ardientes tierras de Palestina como por los verdes valles de la propia Europa. Fue en el año 1113 cuando el sumo pontífice, el Papa Pascual II, emitió una bula que reconocía formal y oficialmente a esta hermandad como una orden religiosa independiente, exenta de cualquier jurisdicción que no fuera la del mismísimo trono de San Pedro. Es en esta coyuntura histórica donde comienza a cristalizar su reglamento interno, una normativa sin parangón en el orbe cristiano. El Gran Hospital de Jerusalén llegó a albergar en su apogeo la asombrosa cantidad de 2000 camas, erigiéndose como un complejo médico de proporciones colosales para los estándares del medievo. A los convalecientes se les nutría con pan blanco refinado, un lujo inaudito en una época en la que el vulgo apenas sobrevivía a base de pan negro y duro. Además, se les reconfortaba con vino de calidad y carne fresca. Los galenos que prestaban servicio en la orden no dudaron en asimilar e implementar los profundos conocimientos de la medicina oriental, la cual, por aquel entonces, llevaba siglos de ventaja sobre la rudimentaria ciencia europea. Los hermanos hospitalarios se entregaron al estudio minucioso de las propiedades curativas de la flora local, perfeccionaron técnicas para la desinfección adecuada de las heridas y aprendieron a ejecutar intervenciones quirúrgicas de menor envergadura. A pesar de estos avances, los santos lugares seguían siendo un hervidero de violencia y un escenario de beligerancia perpetua. En las polvorientas rutas que serpenteaban hacia Jerusalén, los devotos continuaban siendo masacrados sin piedad por las cimitarras sarracenas y las dagas de los bandidos locales. Ante esta sangría incesante, surgió un interrogante ineludible. ¿De qué servía disponer del mejor centro de curación del mundo si los pacientes morían degollados antes siquiera de vislumbrar sus puertas? La cofradía comprendió, con una lucidez teñida de pragmatismo, que las plegarias al cielo ya no bastaban para garantizar la integridad física de los más vulnerables. Tras el fallecimiento del venerable Gerardo en el año 1120, el liderazgo, o rectorado, fue asumido por Raymond Dupuy. Fue exactamente bajo su mando cuando se desencadenó la metamorfosis que redefiniría para siempre la naturaleza y el aspecto de la orden. Raymond Dupuy instituyó una innovadora estratificación en el seno de la hermandad, dividiendo a sus miembros en 3 estamentos claramente definidos. Los capellanes encargados del culto, los médicos dedicados a la sanación y los caballeros. A esta última casta se le encomendó la misión sagrada de empuñar las armas, patrullar las rutas de peregrinaje y erigirse como el escudo protector de los viajeros. De este modo nació la gran paradoja que cimentaría el poderío absoluto de los hospitalarios.
Un mismo hombre podía encarnar, a la vez, la figura de un monje manso y la de un soldado implacable. Continuaban autodenominándose con humildad los siervos de Dios, pero ahora, sobre sus austeros hábitos monásticos, lucían con orgullo un manto de un rojo intenso, adornado en el pecho con una inmaculada cruz blanca de 8 puntas. Este emblema cruciforme albergaba en su diseño un simbolismo teológico muy profundo. Cada uno de sus 8 extremos representaba una de las 8 virtudes cardinales que debían adornar el espíritu de un auténtico hermano de la orden. La fe inquebrantable, la sed de justicia, la humildad genuina, la sinceridad absoluta, la imparcialidad en el juicio, la misericordia infinita, la pureza de alma y la paciencia estoica. De manera paulatina, aquellas misiones iniciales de simple escolta en los caminos evolucionaron hasta convertirse en un servicio militar de gran envergadura. Los hospitalarios mutaron en un ejército regular, un contingente de profesionales de la guerra que pernoctaba con la espada bajo la almohada, siempre en estado de alerta máxima. A diferencia de la nobleza secular europea, cuyos señores feudales únicamente congregaban a sus mesnadas cuando sonaban los tambores de una campaña específica, estos monjes guerreros habitaban en una realidad de combate constante. Para mediados del siglo XII, los hospitalarios ya se habían erigido como un gigantesco conglomerado transnacional. Sus sanatorios en Jerusalén dictaban las normas de excelencia para el cuidado de la salud en todo el mundo conocido. De forma paralela, la sola mención de sus escuadrones de caballería bastaba para sembrar el terror en las filas enemigas. Idearon y perfeccionaron una red logística verdaderamente maestra que les permitía canalizar un flujo continuo de recursos, hombres y armamento desde sus lejanas encomiendas europeas directamente hasta la vanguardia del frente en las arenas de Palestina. Cada moneda de oro que un noble donaba en las brumosas tierras de Inglaterra o en los fértiles campos de Francia, se transmutaba mágicamente en una espada afilada o en un saco de grano providencial a las puertas de Jerusalén. Durante esta etapa, el clamor de la guerra aún no había eclipsado por completo el llamado de la medicina. Incluso los paladines del linaje más ilustre y alta cuna estaban obligados por sus votos a cumplir turnos regulares en las salas del hospital, vaciando vacinillas, aseando a los moribundos y distribuyendo las raciones de comida. Estas tareas servían como un recordatorio constante, un ancla de humildad para no olvidar que su verdadero propósito divino no radicaba en cegar vidas enemigas, sino en salvaguardar la existencia humana. Esta dualidad tan marcada, esta convivencia de contrastes, los convirtió en un fenómeno sin paralelo en los anales de la historia. Eran compasivos buenos samaritanos al alba y formidables ángeles exterminadores defensores de la fe al caer el sol. Fue precisamente en este periodo, arraigados en la tierra de Jerusalén, donde fraguaron los cimientos de granito que les permitirían sobrevivir a los embates del tiempo durante cerca de un milenio. Aprendieron a amoldarse a los entornos más inhóspitos, a amasar fortunas incalculables y a invertir cada céntimo en la consecución de sus sagrados objetivos. El legado que el hermano Gerardo había dejado tras de sí había germinado, pasando de ser un diminuto asilo de acogida a convertirse en un auténtico estado operando dentro de otro estado. Ante ellos se desplegaban siglos repletos de colisiones épicas, el sabor ceniciento de amargas derrotas y el glorioso triunfo surcando la inmensidad de los océanos. Sin embargo, toda esta majestuosa epopeya había dado sus primeros pasos allí, entre el laberinto de callejuelas estrechas de la ciudad vieja, en el preciso instante en que un puñado de religiosos dictaminó que el aliento de vida de un simple caminante andrajoso merecía que se desenvainara una espada para protegerlo. Episodio 3. La barrera de acero de Tierra Santa alcanzado el ecuador del siglo XII, aquella humilde congregación nacida de la piedad se había transfigurado irrevocablemente en una de las maquinarias de exterminio militar más formidables e implacables del ecosistema medieval. Los hospitalarios habían dejado de ser meros camilleros que deambulaban recogiendo heridos entre los cadáveres. Ahora, ellos eran los amos y señores del campo de batalla. Toda la geografía dominada por los estados cruzados en el territorio de Palestina comenzó a verse salpicada por una intrincada telaraña de fortificaciones colosales, baluartes de piedra que asfixiaban el control de las rutas comerciales clave y bloqueaban el acceso a los pasos de montaña estratégicos. Los jinetes de San Juan tenían una percepción cristalina de la realidad bélica que enfrentaban.
Rodeados por un océano de adversarios que los superaban abrumadoramente en número, la única fórmula matemática para garantizar su supervivencia residía en cultivar una disciplina fanática, casi inhumana, combinada con una supremacía absoluta en las técnicas de ingeniería defensiva. El núcleo de esta estrategia de supervivencia monumental eran, sin duda alguna, sus fortalezas. Y entre todas ellas, la más célebre, intimidante y virtualmente inexpugnable fue el Crac de los Caballeros, una mole de piedra anclada en lo que hoy conocemos como la moderna Siria. Incluso en la actualidad, este recinto fortificado es reverenciado por arquitectos e historiadores como la cúspide indiscutible del ingenio militar de la época. La orden adquirió las ruinas iniciales de este castillo en el año 1142 y con el paso del tiempo, lo cincelaron hasta convertirlo en un auténtico acorazado de roca varado en medio del yermo desierto. Su diseño era tan diabólicamente perfecto que, incluso en la remota eventualidad de que un ejército invasor lograra abrir una brecha en el formidable cinturón de murallas exteriores, los asaltantes quedarían atrapados en un corredor mortal, un embudo de piedra situado entre la primera y la segunda línea de defensa. Allí, aglomerados y sin escapatoria, eran aniquilados sistemáticamente por un fuego cruzado incesante y una lluvia de proyectiles que caía desde las alturas. En las entrañas de este monstruo arquitectónico podían guarecerse simultáneamente 2000 soldados pertrechados y cientos de monturas de guerra. Los graneros y las inmensas cisternas subterráneas albergaban provisiones y agua en cantidades tan astronómicas que permitían a la guarnición soportar el aislamiento de un asedio continuado a lo largo de 5 largos años, sin rendirse por inanición. La cotidianidad de un caballero destinado a defender estos muros estaba regida por una rutina de hierro, monótona y extenuante. Con los primeros rayos del alba, las rodillas se doblaban para el rezo matutino, un acto de fe al que le seguían horas interminables de agotadores ejercicios físicos y prácticas de combate con armas pesadas. Los comandantes hospitalarios estaban obsesionados con la sincronización y la coreografía de la violencia conjunta. A diferencia de los arrogantes caballeros feudales europeos, que con frecuencia rompían filas movidos por la vanidad y el deseo de forjar su gloria personal lanzándose a escaramuzas suicidas en solitario, los monjes del Temple y del hospital batallaban como si fueran las células de un único y gigantesco organismo viviente. En medio del caos y la sangre de la contienda, la mirada podía localizarlos fácilmente por sus severos mantos negros adornados con la cruz nívea, vestimentas que con el paso de los años acabarían tiñéndose de un rojo intenso en forma de sobrevestas escarlatas. El líder del escuadrón, ya fuera el mismísimo gran maestre o el mariscal de campo, ostentaba un poder divino y dictatorial sobre sus hombres. Iniciar una carga sin recibir la orden expresa, o retroceder un solo palmo de terreno sin autorización, eran actos de insubordinación que se castigaban con la humillación pública, la expulsión deshonrosa de la hermandad o penitencias corporales de extrema severidad. Su doctrina táctica predilecta gravitaba en torno al impacto devastador de la caballería pesada. Hay que visualizar por un instante una auténtica avalancha de acero. Cientos de corceles gigantescos montados por hombres enfundados de pies a cabeza en pesadas cotas de malla y yelmos ciegos, galopando al unísono, haciendo temblar la tierra, para terminar estrellándose como un martillo de los dioses contra las filas de la infantería ligera musulmana. Semejante impacto sísmico era capaz de quebrar la moral y definir el desenlace de una guerra en apenas un puñado de minutos. Pese a esta vocación ofensiva, aquellos caballeros también eran maestros indiscutibles en el arte de la contención y la resistencia. Con asiduidad asumían el ingrato y letal papel de retaguardia, erigiéndose en un escudo humano para proteger la retirada de las huestes cristianas cuando las batallas se tornaban desfavorables. En esos momentos críticos, cuando los ejércitos de los reyes se desintegraban presas del pánico y el terror, los hospitalarios anclaban sus botas al suelo y se mantenían firmes hasta el último aliento, obligados por un juramento sagrado que les prohibía tajantemente abandonar el campo de batalla mientras el estandarte de la orden continuara ondeando al viento, aunque fuera sostenido por un brazo agonizante. La relación que mantuvieron con su némesis histórica, el legendario sultán Saladino, estuvo plagada de matices complejos y tejida con los hilos de un profundo y mutuo respeto marcial. El propio Saladino no dudaba en proclamar a los 4 vientos que los miembros de las órdenes del hospital y del Temple representaban la amenaza más letal y persistente que se cernía sobre el mundo del Islam.
Su afilada mente estratégica comprendía a la perfección que, mientras a un vulgar mercenario se le podía comprar con oro o acobardar con amenazas de tortura, tratar de detener a un fanático religioso que anhela ardientemente el martirio terrenal para asegurar la salvación eterna de su alma, era una empresa del todo inútil. De hecho, tras la fatídica batalla de los Cuernos de Atín en el año 1187, un enfrentamiento que se saldó con una aniquilación catastrófica para las fuerzas cruzadas, el victorioso Saladino emitió una orden tajante y despiadada. La decapitación sumaria de todos y cada uno de los caballeros de estas órdenes que habían sido capturados con vida. A los ojos del sultán, aquellos hombres no eran meros soldados rasos, eran la columna vertebral, la infraestructura ideológica sobre la cual se sostenía todo el entramado de la ocupación europea en los territorios del Próximo Oriente. A pesar de vivir inmersos en una espiral de violencia constante, la atmósfera en los recintos de la orden conservaba un aire de severo ascetismo monacal. Los paladines pernoctaban en grandes dormitorios colectivos de piedra fría, se alimentaban con raciones frugales y carecían por completo del derecho a poseer bienes materiales propios. Ni siquiera la hoja de su espada o las bridas de su caballo de guerra les pertenecían, todo era propiedad comunal de la santa religión. Y en las breves pausas que les concedía la tregua de las armas, estos hombres curtidos volvían a inclinar la cabeza y retomar su antigua vocación. La sagrada labor de la medicina. Cada fortificación de importancia levantada por la orden albergaba, sin excepción, un pabellón médico equipado. Esta dualidad generaba una estampa verdaderamente insólita y sobrecogedora. Tras horas de carnicería en el campo de batalla, un veterano cubierto de sangre podía despojarse laboriosamente de sus pesadas placas de acero, lavarse las manos y adentrarse en la penumbra de la sala de curas para coser los tajos y aplicar ungüentos a los campesinos locales heridos, o a los mismos hermanos de armas con los que acababa de compartir la línea de escudos. Es crucial entender que el entramado bélico de la institución no se nutría exclusivamente de aristócratas con títulos nobiliarios. Por debajo de ellos se extendía una masa formidable de sargentos, combatientes profesionales de extracción plebeya que conformaban la espina dorsal de la infantería y nutrieron los escuadrones de caballería ligera. Asimismo, demostrando una notable capacidad de adaptación, la orden contrataba los servicios de jinetes nativos de la región, conocidos como los turcópolos. Estos veloces arqueros a caballo, criados en el desierto, ejecutaban maniobras idénticas a las de las tropas ligeras sarracenas, dotando a los hospitalarios de la movilidad necesaria para contrarrestar las veloces incursiones enemigas usando exactamente su mismo veneno táctico. Evidentemente, sostener esta gigantesca maquinaria de guerra requería de un flujo económico colosal. Durante este turbulento lapso histórico, los monjes guerreros pasaron a ser los señores feudales de inmensas franjas de tierra a lo largo y ancho del continente europeo. En cada reino cristiano de Occidente se establecieron delegaciones administrativas conocidas como prioratos. La función de estos centros era recaudar diezmos y tributos de los campesinos, monopolizar el comercio de cereales y monopolizar la venta de los viñedos, todo con un único y obsesivo propósito: garantizar que el 30% de todos los ingresos generados, las famosas responsiones, fuesen embarcadas directamente hacia el frente de batalla en Tierra Santa. En consecuencia, cada golpe de espada asestado en las ardientes arenas de Jerusalén estaba financiado por el sudor y el sacrificio de centenares de campesinos que araban los fértiles campos de Francia, Inglaterra o la península ibérica. En el frente, la disciplina bajo fuego era la religión suprema. El Código Penal interno de la orden regulaba con minuciosidad obsesiva la conducta en pleno combate. A modo de ejemplo, estaba terminantemente penado proferir gritos o alaridos de guerra al momento de cargar contra el enemigo. El silencio absoluto era vital para mantener intacta la cadena de mando y permitir que las órdenes de los oficiales fueran escuchadas con nitidez por encima del estrépito del acero. Si un combatiente perdía su montura bajo el fuego cruzado, su obligación ineludible era continuar la matanza a pie. Si su espada se quebraba, debía seguir destrozando enemigos con sus propias manos desnudas. Semejante entrega, rayana en el fanatismo psicópata, erigió a estos monjes en una élite militar suprema, una fuerza que despertaba un pavor reverencial y un respeto profundo tanto en las cortes aliadas como en las tiendas de los generales musulmanes.
Pero su pericia no se limitaba al derramamiento de sangre, su dominio de la ingeniería trascendía la mera construcción de recintos amurallados. Erigieron robustos puentes de piedra, trazaron calzadas seguras y diseñaron complejos acueductos. En la implacable sequedad del clima levantino, el arte de recolectar, purificar y racionar el agua dulce era una habilidad táctica tan determinante como el arte de empalar a un enemigo con una lanza. Sus ciudadelas operaban como microuniversos urbanos, organismos artificiales diseñados para latir y sobrevivir en el más absoluto y prolongado de los aislamientos respecto al mundo exterior. No obstante, a medida que el siglo XIII cruzaba su meridiano, la marea de los ejércitos islámicos comenzó a crecer con una fuerza irrefrenable. La casta de los mamelucos, que había usurpado el poder en Egipto, estaba compuesta por soldados esclavos entrenados desde la infancia para la guerra, y estos iniciaron una campaña metódica y asfixiante, devorando una a una las fortalezas cristianas. Los hospitalarios se vieron acorralados en un laberinto estratégico letal. Estaban obligados a defender unas fronteras kilométricas padeciendo una escasez crónica y desesperante de hombres de armas. Sin embargo, ni siquiera en aquellas horas envueltas en las más densas tinieblas vaciló su espíritu de hierro. Los registros históricos atestiguan que ninguna de sus guarniciones entregó las llaves de sus castillos sin antes haber atravesado el purgatorio de asedios interminables, rindiéndose únicamente cuando en las aljabas no quedaba una triste flecha y en los aljibes no restaba una mísera gota de agua para humedecer los labios agrietados. El colosal muro de piedra y acero forjado por la orden fue el dique que contuvo la tormenta, permitiendo que la utopía de los principados cruzados en Oriente lograra prolongar su agonía durante casi 200 años. Sin la existencia de esos bastiones inexpugnables y sin el fanatismo ciego de aquellos hombres, el destino y la configuración geopolítica de todo el Medio Oriente habrían sido diametralmente distintos. Ellos fueron, en sentido literal y figurado, el esqueleto de titanio sobre el que se articuló toda la defensa de Tierra Santa. Y aunque los vientos de la política soplaran en direcciones cambiantes y las coronas de los monarcas rodaran por el suelo para ser reemplazadas por otras, la Orden de San Juan se mantuvo siempre erguida como un monolito inalterable, custodiando con celo sus principios fundacionales hasta el amargo instante de su expulsión definitiva del levante mediterráneo. Esta era de fuego y sangre representó el clímax absoluto en la tensión y el despliegue de los recursos de la hermandad. Fue precisamente allí, empapados en el polvo reseco de Palestina y resguardados tras los bloques ciclópeos de fortalezas como el Crac, donde se forjó a martillazos la psique indomable que dotaría a estos caballeros de la resiliencia necesaria para afrontar los cataclismos que el futuro les tenía reservados. En aquel desierto asimilaron la esencia de su propia existencia. Se reconocieron como centinelas eternos, guerreros celestiales para los cuales una derrota aplastante no era el final de la historia, sino el prólogo sangriento de una nueva y vindicativa cruzada. Episodio 4. El gran éxodo al agonizar el siglo XIII, la situación geopolítica de los dominios cruzados en Tierra Santa había alcanzado un punto de no retorno, adentrándose en una fase crítica y desesperada. Los inmensos ejércitos del Egipto mameluco, implacables y perfectamente adiestrados, avanzaban como una marea devoradora, arrebatando a los cristianos una ciudad amurallada tras otra con una precisión casi mecánica. El último gran bastión que quedaba en pie, el postrer símbolo viviente de la gloriosa era de las cruzadas, era la imponente ciudad de San Juan de Acre. Se trataba de un puerto comercial de una opulencia legendaria, resguardado por un doble cinturón de formidables murallas y torreones de piedra que, a los ojos de sus contemporáneos, parecían desafiar a la eternidad. Fue en el año 1291 cuando el sultán Al-Asraf Jalil se presentó ante las puertas de la urbe liderando una hueste de dimensiones tan dantescas que la mente humana apenas podía procesar su magnitud. Centenares de ingenios de asedio, catapultas y trabucos comenzaron a escupir una lluvia incesante de rocas colosales y recipientes atestados de fuego griego, castigando las defensas cristianas día y noche sin un segundo de tregua. Los monjes hospitalarios sabían, con la certeza de los condenados, que aquella contienda dictaría el desenlace final. El gran maestre en persona, Jean de Villiers, se apostó en los sectores más vulnerables y castigados del muro, dirigiendo la defensa con el acero en la mano.
A lo largo de 44 días de agonía asfixiante, un minúsculo contingente de defensores logró contener el empuje de cientos de miles de guerreros islámicos. Sin embargo, cuando las murallas finalmente cedieron, pulverizadas por el martilleo incesante de los arietes, las estrechas callejuelas de Acre se transformaron en un matadero dantesco. Los paladines de la Orden de San Juan pelearon palmo a palmo en cada encrucijada, convirtiendo cada vivienda, cada taberna y cada iglesia en un reducto de resistencia suicida. El gran maestre cayó gravemente herido, y la práctica totalidad de sus hermanos de armas fueron masacrados en combates cuerpo a cuerpo. Aquel fatídico día marcó el ocaso definitivo de una era. La Palestina cristiana había dejado de existir. Mutilados, exangües y despojados repentinamente del que había sido su hogar y razón de ser, los hospitalarios hallaron un refugio temporal en las costas de la isla de Chipre. El monarca chipriota les brindó asilo, pero los altivos guerreros tardaron muy poco en comprender la cruda realidad de su nueva condición. Allí no eran más que huéspedes tolerados, sometidos al yugo de una voluntad soberana que no era la suya. Para una hermandad que se había acostumbrado a ejercer un poder absoluto y autónomo, rindiendo cuentas de manera exclusiva ante la figura del Papa en Roma, este papel de vasallos resultaba profundamente humillante. En la corte de Chipre se vieron envueltos en una red de intrigas palaciegas y sufrieron constantes intentos por parte de la nobleza local para socavar su influencia. Fue en este abismo de incertidumbre cuando germinó en la mente de la orden una epifanía vital. Si deseaban sobrevivir a la extinción, necesitaban forjar un dominio territorial propio, un reino insular donde su autoridad fuera inapelable y absoluta. Los hermanos de San Juan se encontraban en una encrucijada histórica. Podían elegir difuminarse en el olvido, regresando a sus orígenes como una mera congregación benéfica, o podían reinventar el propósito mismo de su existencia. El gran maestre Guillermo de Villaret asumió la titánica tarea de escudriñar el horizonte en busca de una tierra prometida que sirviera de nuevo nido para sus águilas desterradas. Su mirada calculadora se posó sobre la isla de Rodas, un territorio que, si bien pertenecía teóricamente a la jurisdicción del decadente imperio bizantino, en la práctica era un nido de piratas sin ley, un paraje casi abandonado a su suerte. Rodas gozaba de una ubicación geoestratégica inmejorable, un balcón privilegiado desde el cual se podía estrangular o facilitar el flujo de las rutas marítimas que conectaban Europa con el exótico Oriente. En el año 1306, la orden desató una campaña militar ardua y despiadada para someter la isla. Las guarniciones bizantinas y la población local se resistieron con uñas y dientes a ceder su patria. A los caballeros les tomó varios años de guerra de desgaste, asedios extenuantes y represión sangrienta doblegar a los defensores. No fue sino hasta el año 1310 cuando la Cruz de 8 puntas se afianzó de manera definitiva y total sobre el territorio insular. Este triunfo sangriento supuso el auténtico renacimiento, la segunda vida de los hospitalarios. Habían dejado de ser vagabundos mendigando favores o mercenarios custodiando castillos ajenos, ahora se alzaban como los monarcas soberanos de un estado insular independiente. Sin embargo, el traslado a Rodas exigió a estos hombres de tierra adentro una metamorfosis radical en su modus operandi y en su concepción misma de la guerra. Si en las llanuras polvorientas de Tierra Santa su brazo ejecutor había sido la carga arrolladora de la caballería pesada, el nuevo escenario les imponía la obligación ineludible de aprender a matar sobre las olas del mar. La naturaleza insular dictaba nuevas reglas de supervivencia. De manera fulminante, la orden se zambulló en el estudio profundo de la arquitectura naval y el arte de la navegación. Atrajeron a sus astilleros a los más excelsos maestros carpinteros de las repúblicas de Génova y Venecia para que diseñaran y construyeran para ellos ágiles galeras y formidables carracas. Veteranos de guerra que habían pasado toda su juventud aferrados a las riendas de un corcel, se veían ahora obligados a dominar su estómago ante el vaivén de las mareas y a curtir sus rostros con el salitre y los vientos huracanados. En la isla de Rodas, implementaron un sistema administrativo absolutamente fascinante. El enclave fue parcelado en distintos sectores defensivos, asignando la responsabilidad de cada tramo a las llamadas lenguas o naciones que componían el conglomerado internacional de la orden. Existían 8 de estas lenguas: Provenza, Auvernia, Francia, Italia, Aragón, Inglaterra,
Alemania y Castilla. Cada facción lingüística poseía su propio palacio o albergue, custodiaba un segmento específico de las murallas perimetrales y preservaba intactas sus costumbres autóctonas. Esta genialidad organizativa fue el pegamento que mantuvo cohesionada a una maquinaria multinacional plagada de egos nobiliarios. Bajo este esfuerzo mancomunado, la ciudad principal de Rodas mutó en una de las ciudadelas fortificadas más perfectas y formidables de todo el orbe conocido. Los paladines volcaron en sus muros cada lección de sangre aprendida en los desiertos sirios, elevando bastiones de un grosor tan descomunal que eran capaces de reírse de los impactos de la incipiente y mortífera artillería de pólvora. Todo el litoral se erizó de fuertes y baterías costeras, mientras que el acceso al puerto principal fue clausurado mediante una cadena de hierro forjado de proporciones gigantescas que rebanaba el paso a cualquier escuadra enemiga. En el núcleo urbano, haciendo honor a sus juramentos primigenios como en los lejanos días de Jerusalén, edificaron un hospital de una belleza arquitectónica sublime. Allí, despojados de la arrogancia militar, los guerreros continuaban inclinándose para lavar las pústulas y sanar los padecimientos de los enfermos. La conquista de Rodas trajo consigo un efecto secundario providencial. Tras la brutal aniquilación de la Orden de los Templarios a principios del siglo XIV por orden del rey de Francia y el Papa, una porción gigantesca de las inmensas riquezas, propiedades y feudos que estos poseían en el continente europeo fue transferida legalmente a las arcas de los hospitalarios. Semejante inyección de capital convirtió a la Orden de San Juan en un coloso financiero y político de proporciones míticas. Desde todos los confines de Europa, hilos invisibles de poder y oro confluían en aquella pequeña isla enclavada en el Mediterráneo. Los monjes se habían transformado en un cártel de influencia ineludible, obligando a emperadores y reyes a medir cuidadosamente sus palabras al dirigirse a ellos. La cotidianidad en Rodas durante aquellas décadas fue un hervidero de laboriosidad orientada a blindar su nuevo santuario. Los hermanos no se limitaron a amontonar piedras, revolucionaron la agricultura local, drenaron pantanos pestilentes y tapizaron los valles con viñedos fructíferos. Instauraron una burocracia sumamente eficaz para la recaudación de tributos y la imposición de aranceles aduaneros. El puerto emergió como un cruce de caminos vital para los peregrinos que, contra toda adversidad, seguían anhelando postrarse en Jerusalén, a pesar de que la ciudad santa estuviera vedada para los ejércitos de la cruz. Pero esta febril actividad constructiva se veía interrumpida crónicamente por el toque a rebato, pues los asaltos eran el pan de cada día. La maquinaria de guerra otomana, que iba fagocitando lentamente los restos del imperio bizantino, contemplaba a Rodas como una astilla clavada dolorosamente en su garganta. La cercanía de la isla a las costas turcas suponía un obstáculo intolerable para sus ambiciones expansionistas. La hermandad tenía la certeza matemática de que el choque frontal contra la máxima superpotencia del Islam era solo cuestión de tiempo. Cada amanecer en la isla se invertía en afilar las espadas de cara a ese apocalipsis inminente. Esta fase en las crónicas de la Orden representó el cenit de la adaptabilidad humana. Los hospitalarios dejaron claro al mundo que poseían la resiliencia necesaria para sobrevivir al desgarro de perder su patria original y la tenacidad para resurgir de las cenizas. Dejaron de ser los meros celadores de la tumba de Cristo para erigirse como la vanguardia dentada del orbe cristiano en la salvaje frontera marítima. Rodas fue, simultáneamente, su coraza impenetrable, su laboratorio de experimentación naval y su destino manifiesto. En sus astilleros se sentaron las bases de esa supremacía naval que haría resonar el nombre del hospital a través de los siglos venideros. El trauma de la matanza en Acre había quedado sepultado bajo el orgullo de haber forjado un estado indomable. Ahora, al contemplar el horizonte oceánico, aquellos jinetes ya no veían una barrera de agua, sino un inmenso campo de batalla azul aguardando a ser conquistado. La transmutación del caballo a la galera se había consumado, y la hermandad de la Cruz Blanca aguardaba, fiera y desafiante, cualquier tormenta que el destino quisiera arrojarles. Episodio 5. Los lobos de mar del cristianismo asentados de manera definitiva sobre los cimientos rocosos de la isla de Rodas, los paladines hospitalarios asimilaron una verdad cruda e incuestionable.
A partir de ese momento, el latido de su supervivencia ya no dependería de la inexpugnabilidad de sus castillos terrestres, sino de la longitud de los remos de sus naves y del calibre destructivo de sus cañones de bronce. El mar Mediterráneo, durante los convulsos siglos XV y XVI, era un abismo líquido de anarquía absoluta. Las arterias comerciales que nutrían a los imperios habían sido amputadas por el florecimiento de la piratería berberisca, al tiempo que un imperio otomano en plena ebullición expansionista acariciaba el sueño de convertir aquellas aguas en su lago privado. Frente a este panorama desolador, los caballeros de la Cruz de 8 puntas tomaron una determinación inquebrantable. Se transformarían en el depredador naval más temido, feroz y letal de todo el escenario mediterráneo. Hicieron de Rodas un astillero de dimensiones titánicas, un crisol donde la vanguardia de la ingeniería bélica europea se fusionó magistralmente con las astutas y milenarias tácticas de navegación oriental. El ariete principal de su hegemonía en los mares fue, sin lugar a dudas, la galera. Esta embarcación se caracterizaba por su perfil afilado, alargado y por una maniobrabilidad casi sobrenatural, propulsada por la energía agónica de centenares de galeotes encadenados a los remos. Para el caballero hospitalario, la galera ocupó exactamente el mismo pedestal emocional y táctico que antaño correspondiera a su adorado destriero de guerra. En la proa de estas bestias de madera se instalaban cañones de grueso calibre y espolones diseñados para destripar cascos enemigos. Pero lo que verdaderamente diferenciaba a la flota de la Orden del resto de las armadas contemporáneas era una disciplina casi inhumana. En sus cubiertas no había espacio para mercenarios dubitativos ni almas errantes. La oficialidad estaba integrada en su totalidad por hermanos de la orden, aristócratas que debían superar un adiestramiento naval brutal y exhaustivo. Las leyes internas exigían a cada monje soldado cumplir con un periodo estricto de servicio en alta mar, inmersos en misiones de combate conocidas como caravanas, expediciones implacables que los mantenían alejados de puerto durante interminables y sangrientos meses. La doctrina de enfrentamiento naval de los hospitalarios destilaba una agresividad salvaje y carecía por completo de piedad. Muy rara vez se desgastaban en prolongados y estériles intercambios de artillería a distancia. Su obsesión táctica, su maniobra suprema, era el abordaje frontal. Navegando a toda fuerza de remos hasta rozar literalmente la madera del buque rival, los artilleros de la orden liberaban una salva devastadora a quemarropa con todas sus bocas de fuego. Acto seguido, en medio del humo cegador y el caos, una auténtica avalancha de acero se precipitaba sobre la cubierta enemiga. En las asfixiantes y estrechas dimensiones de una embarcación, los hermanos del hospital, enfundados de pies a cabeza en armaduras de placas impenetrables, gozaban de una superioridad aplastante. El grosor de su acero y sus letales años de entrenamiento en el manejo del mandoble y la masa les permitían triturar a tripulaciones que los superaban en número de a 3 o 4 por 1. Fue precisamente a raíz de esta fiereza carnicera en el combate cercano que el mundo empezó a conocerlos bajo el sombrío apelativo de perros de mar, pues, al igual que los mastines de presa, una vez que clavaban sus colmillos en el flanco del adversario, jamás soltaban a su víctima hasta desangrarla. La narrativa oficial del papado bendecía estas operaciones catalogándolas como una noble cruzada contra el infiel, pero, despojando la empresa de sus vestiduras teológicas, en la práctica constituía una red de corsarismo estatal, una piratería santificada y altamente lucrativa. Las escuadras hospitalarias patrullaban de manera incansable las aguas que separaban las costas del norte de Egipto de las abruptas riberas de Anatolia. Capturaban sistemáticamente grandes galeones mercantes cargados de sedas y especias destinadas a los palacios de los sultanes, liberaban a golpe de espada a los cristianos reducidos a la esclavitud en los bancos de remos y reducían a cenizas las guaridas de los piratas islámicos. Cada buque sarraceno apresado se traducía en una catarata de riqueza incalculable. Una fracción de ese botín dorado iba a parar a las bóvedas blindadas de la orden, financiando la botadura de nuevos navíos y el engrosamiento de los bastiones de Rodas, mientras que el excedente se repartía como recompensa entre los curtidos veteranos que habían sobrevivido a la travesía. Semejante promesa de gloria y oro convirtió el enrolamiento en Rodas en un imán irresistible para los segundones de la nobleza europea, jóvenes aristócratas empobrecidos que anhelaban forjar su leyenda. Pese a los laureles, el servicio en los océanos era una prueba de resistencia que bordeaba la tortura.
Requería unos pulmones de hierro y un espíritu de diamante. La chusma de los remos, conformada en gran medida por musulmanes capturados en combate o criminales convictos, vivía encadenada a las bancadas sufriendo los embates de la intemperie. Por su parte, los nobles caballeros tampoco gozaban de grandes lujos, dormitaban en yacijas improvisadas sobre la cubierta, azotados por las tormentas de sal, empapados hasta los huesos y abrasados por el sol del mediodía. La comida era un engrudo repugnante y la disentería, el escorbuto y el tifus aniquilaban a las dotaciones con mayor presteza y eficacia que las propias saetas enemigas. Sin embargo, de ese crisol de sufrimiento emergió una subespecie de combatiente letal. El paladín oceánico. Aquellos individuos atesoraban un conocimiento hermético y milimétrico acerca de la rosa de los vientos, las corrientes submarinas traicioneras y la localización exacta de los bancos de arena traicioneros que plagaban el sector oriental del Mar Nostrum. Como complemento a su fuerza bruta, la Orden tejió desde Rodas una telaraña de espionaje verdaderamente asombrosa. Mantenían topos y agentes infiltrados en los bazares y muelles más importantes del Levante, desde las calles de Alejandría y los puertos de Beirut hasta el mismo corazón de Constantinopla. A menudo, los almirantes de la Orden conocían el itinerario de una flota enemiga mucho antes de que las velas sarracenas rasgaran siquiera la línea del horizonte. Esta omnisciencia en el campo de la inteligencia les facultaba para lanzar ataques quirúrgicos y fulminantes contra los convoys de suministro, desangrando la logística del sultán y frustrando sus planes de invasión antes de que tomaran forma. La diminuta isla de Rodas se transmutó así en un puñal ardiente clavado permanentemente en las costillas del Imperio Otomano, estrangulando sus comunicaciones vitales con el norte del continente africano. El despliegue y mantenimiento de semejante poderío naval engullía recursos de proporciones faraónicas. Los gigantescos troncos necesarios para armar los navíos debían ser talados en los bosques europeos y transportados cruzando medio mundo, o adquiridos a precio de oro a aliados de moral distraída. En el interior de los arsenales de Rodas, el fragor de los martillos nunca cesaba. Día y noche se forjaban anclas macizas, se fundían en bronce cañones estruendosos y se cosían kilómetros de lona para las velas. La hermandad fue además pionera indiscutible en la integración de artillería pesada sobre plataformas flotantes. Fueron de los primeros estrategas en comprender que las piezas de pólvora no debían restringirse a la proa. Comenzaron a instalar baterías completas a lo largo de los flancos en sus embarcaciones de mayor porte, como las colosales carracas. El gigante indiscutible de aquella era de los mares fue una gigantesca carraca bautizada bajo la advocación de Santa Ana. Semejante monstruo de los océanos no era un simple barco, sino un castillo flotante dotado de múltiples cubiertas superpuestas, que albergaba en sus entrañas su propia herrería a pleno rendimiento e incluso disponía de un pequeño jardín botánico para el esparcimiento de la oficialidad. Sus cuadernas y forros de madera exhibían un grosor tan descomunal que la artillería naval de la época era completamente incapaz de perforarlos, por más cerca que detonaran los cañonazos. Esta supremacía absoluta en las aguas generó, además, un impacto psicológico arrollador en el continente. A los ojos de la cristiandad asediada, Rodas brillaba como el faro incombustible de la fe inquebrantable y el coraje frente a la barbarie. Mientras infinidad de reinos europeos, temblorosos, preferían arrodillarse, pactar tratados deshonrosos o pagar humillantes tributos a los emisarios del sultán, los monjes guerreros de San Juan perseveraban en su cruzada despiadada y sin cuartel. Semejante aura de martirologio heroico garantizó un torrente incesante de riquezas y de donceles voluntarios procedentes de los linajes más ilustres de la época. Para cualquier joven de sangre azul, la máxima aspiración vital consistía en bautizarse en sangre y fuego sobre el puente de una galera de la Orden, para luego regresar a sus castillos natales coronado con la codiciada aureola de defensor de la fe verdadera. Resulta imprescindible subrayar que, ni siquiera inmersos en el infierno de los combates de abordaje, los hospitalarios dejaron que el óxido corroyera su vocación fundacional por la medicina. A bordo de todo navío de guerra de cierto tonelaje navegaba ineludiblemente un cirujano o un hermano instruido en los arcanos de la curación. Estos especialistas aplicaban rudimentarias pero efectivas técnicas pioneras de desinfección y cauterización para tratar los miembros amputados y los vientres desgarrados por la metralla,
marcando una diferencia abismal en las estadísticas de supervivencia si se las comparaba con las espeluznantes tasas de mortalidad de las armadas de otras naciones. Los jerarcas de la orden eran sumamente pragmáticos. Un marino veterano curtido en 1000 batallas constituía un activo bélico demasiado valioso y costoso de reemplazar como para dejarlo morir entre vómitos por una simple infección purulenta. En las postrimerías del siglo XV, la Rada de Rodas se había consolidado como el enclave portuario más inexpugnable del globo terráqueo. La garganta que daba acceso a las dársenas estaba custodiada por imponentes ciudadelas artilladas, y la escuadra permanente bajo el mando de la cruz octogonal sumaba decenas de monstruos de guerra, un enjambre letal capaz de hacer morder el polvo a flotas imperiales enteras. Los paladines ejercían una dictadura aduanera sobre todo el tráfico mercantil del área. Ningún capitán de navío, por muy armado que estuviera, podía conciliar el sueño en paz sabiendo que en su rumbo podría toparse de bruces con las amenazantes velas rojas decoradas con la cruz blanca. Aquellos fueron los años dorados, el cénit absoluto del poderío marítimo hospitalario. Sin embargo, alcanzar la cima siempre conlleva asomarse al precipicio. Los triunfos deslumbrantes de los caballeros despertaron un odio enfermizo, una furia sorda y creciente en los corazones de los sultanes en Estambul. Desde su perspectiva, el nido del águila en Rodas había dejado de ser una simple piedra molesta en el zapato para metamorfosearse en una guillotina suspendida directamente sobre el cuello de su imperio. Ya en el año 1480, el temible Mehmed II, el mismísimo coloso que había aniquilado y conquistado Constantinopla, había lanzado sus jaurías de asedio contra las murallas de la isla, topándose con un fracaso estrepitoso, sangriento y humillante a manos de los caballeros, dirigidos entonces por el genio táctico del gran maestre Pierre de Aubusson. Aquella resonante victoria cristiana no hizo más que retrasar el ineludible ajuste de cuentas. La totalidad del siglo XV se consumió en una carrera frenética por parte de los hospitalarios para pulir sus dotes navales hasta la perfección absoluta. Se erigieron como los navegantes más formidables, astutos y sádicos de su tiempo. La precisión milimétrica de sus mapas náuticos no tenía rival, y el arrojo demencial de sus capitanes era el material del que están hechas las pesadillas. Este lapso histórico sentenció ante el tribunal de la historia que la cofradía no solo sabía sepultarse bajo montañas de piedra para resistir un asedio, sino que albergaba el ímpetu necesario para desatar el apocalipsis en la inmensidad del océano abierto. Aquellos años transformaron definitivamente a los humildes frailes de túnica en soberbios almirantes de flota y al antiguo hospicio para menesterosos en el imperio marítimo más letal y respetado de todo el mar Mediterráneo. Episodio 6. Las Rodas de Hierro contra Solimán el Magnífico. En el año 1520, los hilos del destino uparon al trono del Imperio Otomano a un soberano en la flor de la juventud, rebosante de una ambición desmedida. El sultán Solimán, un hombre cuyas hazañas pronto le harían acreedor del epíteto el Magnífico. En su implacable hoja de ruta para la dominación absoluta de la cuenca mediterránea, un objetivo brillaba con luz propia, reclamando venganza y prioridad absoluta. La aniquilación de la isla de Rodas. Para la Sublime Puerta, aquel minúsculo pedazo de tierra rodeado de mar era una llaga purulenta que no dejaba de supurar humillación. Los caballeros hospitalarios no solo hundían sistemáticamente sus convoys mercantes, sino que se erguían desafiantes, a un tiro de piedra de las posesiones turcas, como un faro de resistencia cristiana que se burlaba abiertamente del poder del Islam. Solimán era un estratega lúcido y sabía a la perfección que, mientras los monjes de San Juan continuaran respirando tras los muros de Rodas, las armadas de su imperio jamás conocerían la paz ni la verdadera hegemonía sobre aquellas aguas. El engranaje logístico que se puso en marcha para orquestar este asedio careció de cualquier precedente histórico. Fue una movilización de recursos que rozaba la demencia. El monarca oriental logró concentrar bajo su estandarte a una horda militar que, según los cronistas de la época, oscilaba de manera abrumadora entre los 100.000 y los 200.000 efectivos armados. En el vientre de esta bestia de guerra marchaban las mentes más brillantes de la ingeniería de asedio, falanges de mineros especializados en el derrumbe de fortificaciones y la maquinaria artillera más letal, gigantesca y devastadora jamás forjada por manos humanas. Del otro lado del tablero, aguardando la tormenta, se alzaba la figura estoica del gran maestre Felipe Villers de l'Isle-Adam.
Para repeler aquella marea apocalíptica, apenas contaba con un exiguo contingente de unos 600 caballeros consagrados y un heterogéneo puñado de unos 5.000 peones, compuesto principalmente por tropas auxiliares y civiles nativos armados con desesperación. La aritmética del inminente choque resultaba aterradora y predecía una carnicería fulminante, pero los paladines no confiaban en los números, su fe residía ciegamente en la densidad ciclópea de sus murallas y en las interminables décadas de obsesiva preparación para el instante del juicio final. El 26 de junio del año 1522, el horizonte marino frente a las costas de Rodas se tiñó de un negro asfixiante. Una maraña inabarcable de velas pertenecientes a la armada turca oscureció el sol. Centenares de buques comenzaron a vomitar oleadas interminables de tropas de infantería y a desembarcar monstruosos cañones de asedio sobre la arena. La danza de la muerte dio inicio con un bombardeo ensordecedor e ininterrumpido que fracturó los cielos durante semanas enteras. Las baterías otomanas escupían rocas pulidas de un tamaño descomunal, proyectiles que superaban fácilmente los cientos de kilogramos. La estructura rocosa de la ciudadela, curtida por siglos de batallas, gemía y se estremecía bajo la lluvia de impactos, pero, como un titán obstinado, rehusaba hincar la rodilla. Los hospitalarios, haciendo gala de una crueldad táctica absoluta, habían aplicado la política de tierra quemada. Previo al cerco, arrasaron con sus propias manos cada edificación situada extramuros para negar cualquier tipo de resguardo a los francotiradores enemigos, y sepultaron todos los pozos de agua dulce, condenando así al colosal ejército del sultán a una agonía de sed y a depender exclusivamente del aprovisionamiento naval. La verdadera fisonomía de este sitio, su rasgo más aterrador, no se libró bajo la luz del sol, sino en las tinieblas de las profundidades terrestres. Las tropas de Solimán habían arrastrado consigo a legiones de zapadores y topos humanos que comenzaron a perforar una intrincada red de túneles apuntando hacia los cimientos mismos de Rodas, con el objetivo de reventar las murallas empacando toneladas de pólvora negra bajo ellas. Los monjes defensores, en cuyas filas militaban arquitectos de mentes brillantes, respondieron excavando sus propias galerías de contraminado. Se tumbaban en la humedad del subsuelo, pegando el oído al barro o empleando resonadores metálicos con forma de campana para detectar, a través de las vibraciones de la piedra, el punto exacto por donde el adversario perforaba la roca. Allí abajo, en la más densa y asfixiante oscuridad, se desencadenaron combates de una brutalidad nauseabunda. Cuando las piquetas rompían las paredes que separaban ambas galerías, los monjes irrumpían en tromba en las catacumbas turcas. En aquellos tubos de tierra, donde apenas se podía estar de pie, hombres de diferentes fe se masacraban a ciegas, resbalando sobre charcos de sangre y vísceras, ahogándose en nubes de polvo calcáreo y destripándose mutuamente utilizando puales afilados y espadas cortas, como alimañas atrapadas en un foso. La tragedia se materializó el 4 de septiembre del año 1522. Los ingenieros del sultán lograron detonar con éxito una mina de proporciones colosales directamente bajo los cimientos del baluarte de la lengua de Inglaterra. El estruendo desgarró el firmamento y una enorme sección de la muralla invencible se desplomó convertida en una cascada de escombros humeantes. Al instante, aullando como demonios, miles de jenízaros de élite se arrojaron en masa hacia la brecha abierta. El fin del mundo parecía haber llegado para la cristiandad en aquella aciaga tarde. Pero en ese instante de quiebre absoluto, el gran maestre no dudó. Envuelto en su arnés de guerra más resplandeciente, se lanzó al corazón mismo de la carnicería encabezando un contraataque suicida. Los paladines acudieron en masa, hombro con hombro, formando una barricada humana infranqueable, un tapón de acero viviente incrustado en la herida de piedra. La matanza en aquel embudo duró horas eternas, un torbellino de sangre donde la técnica letal y el fanatismo delirante de los monjes hospitalarios lograron ahogar la infinita superioridad numérica del enemigo. Las fuerzas del Islam fueron repelidas brutalmente, dejando tras de sí un dique repulsivo compuesto por montañas de cadáveres mutilados. Desde un montículo artificial levantado expresamente para deleitarse con el espectáculo, el sultán Solimán contempló el desastre. Su cólera hizo temblar la tierra. Era inconcebible para su mente imperial que una guarnición tan ridículamente pequeña opusiera una resistencia tan feroz y sanguinaria ante su maquinaria invencible. A medida que el calendario avanzaba,
las garras del invierno comenzaron a estrangular la isla. En el inmenso campamento turco brotaron epidemias letales y el hambre comenzó a cobrar su diezmo. El ánimo de las tropas se pudría rápidamente, al punto de que el propio monarca otomano sopesó muy seriamente la humillante opción de levantar el cerco y ordenar la retirada de la armada. Sin embargo, el veneno de la traición, inoculado en el corazón mismo de la hermandad, cambiaría para siempre el curso del destino. Descubrieron que el gran canciller de la orden, un noble llamado André de Amaral, operaba en las sombras como espía al servicio del Islam. El Enfen Chancellor había estado filtrando a los generales turcos informes precisos y desoladores sobre el agotamiento extremo de las reservas de pólvora negra y las despensas de grano de los sitiados. Aunque el traidor fue juzgado sumariamente y decapitado, el daño era irreversible. Los secretos habían llegado a oídos del sultán, insuflando en Solimán la determinación de apretar la mandíbula y mantener la presión hasta ahogar el último aliento de la guarnición. Al llegar el helado mes de diciembre, la agonía de Rodas era insostenible. Las murallas, antaño orgullo de la ingeniería, exhibían boquetes gigantescos. Los paladines que aún se mantenían en pie eran espectros cojos, cubiertos de vendas ensangrentadas y consumidos por la desnutrición. Los barriles de pólvora estaban siendo rebañados, y la tan cacareada flota de auxilio prometida por las testas coronadas del occidente cristiano jamás asomó en el horizonte. Los reyes y emperadores de Europa se hallaban demasiado enfrascados en apuñalarse mutuamente en sus mezquinas contiendas dinásticas como para mover un solo dedo por la salvación de aquel islote remoto. Por su parte, un Solimán profundamente conmovido y asombrado por el arrojo sobrehumano de sus enemigos, y ansiando detener la sangría insoportable de sus propias tropas, extendió una propuesta de capitulación de una clemencia que no tenía paralelo en los anales de la guerra renacentista. Los tensos parlamentos diplomáticos se prolongaron durante jornadas enteras. El monarca oriental juró por su honor que, a cambio de que la hermandad evacuara pacíficamente el territorio insular, garantizaría la vida e integridad de todos y cada uno de los habitantes locales, permitiéndoles continuar abrazando la fe de Cristo y prohibiendo bajo pena de muerte el saqueo de los tesoros de la ciudad. A los hospitalarios, en un gesto de reconocimiento marcial sin precedentes, se les otorgó el salvoconducto para marchar con la cabeza alta, portando sus armas, desplegando sus estandartes de guerra y cargando a bordo de sus navíos todas las riquezas, reliquias y archivos sagrados de la orden. Un soberano de la talla y la caballerosidad de Solimán había reconocido en aquellos monjes a adversarios de su misma estirpe, gigantes dignos del mayor de los respetos. El 22 de diciembre del año 1522, el tratado que sellaba la claudicación fue rubricado con tinta y lágrimas. A la cofradía se le concedió un plazo de 12 días para recoger los fragmentos de su vida. Durante ese extraño lapso temporal, un surrealista y gélido armisticio descendió sobre las ruinas. Oficiales de alta graduación turcos deambulaban por las calles de Rodas maravillándose abiertamente ante la complejidad de las fortificaciones que los habían diezmado, mientras los impertérritos monjes recibían a quienes días antes intentaban decapitar, con una cortesía de hielo y una dignidad aristocrática abrumadora. Se cuenta en las crónicas que, durante el último encuentro cara a cara, la actitud del gran maestre Villers de El Isleadam irradiaba una majestuosidad tan imponente que el mismísimo sultán Solimán confesó en voz baja a su círculo más íntimo de visires que sentía una amargura sincera y punzante por verse obligado a expulsar a aquel noble anciano de su legítimo hogar. El 1 de enero del año 1523, los despojos vivientes de la Orden de San Juan, un grupo de apenas 180 caballeros tullidos junto a unos pocos miles de civiles aterrorizados, embarcaron en silencio en una flotilla de 50 naves destartaladas. En las bodegas transportaban los legajos de su historia, los huesos de sus santos y, sobre todo, un honor inmaculado e inquebrantable. Mientras la escuadra levaba anclas y se alejaba lentamente de las dársenas de Rodas, la figura del monarca turco permanecía erguida en la orilla, inclinando la cabeza en señal de profunda reverencia hacia el león herido que partía hacia el destierro. Las huestes del Islam ocuparon al fin la ciudad amurallada contra la que se habían estrellado inútilmente en tantos y tan sangrientos asaltos, pero aquel trofeo de piedra estaba cimentado sobre los cadáveres de decenas de miles de los soldados más letales del imperio. Para los caballeros del hospital, aquel momento representó el abismo de la melancolía más absoluta.
Habían perdido Rodas, la patria de piedra que los había cobijado a lo largo de 213 años ininterrumpidos. La orden volvía a la casilla de salida, convertida en un estado nómada, en una procesión de almas errantes navegando a la deriva hacia las fauces de un futuro envuelto en niebla. Las mentes pensantes de la época decretaron en las cortes de Europa que aquel era, indiscutiblemente, el acta de defunción de los paladines de San Juan. Dictaminaron que, al ser amputados de su bastión geográfico, se disolverían como lágrimas en la lluvia en cuestión de meses. No obstante, en lo más profundo de su ser, el anciano gran maestre albergaba una fe distinta, una llama que se negaba a extinguirse. En el interior fétido de aquellas bodegas, compartiendo espacio con los barriles de pólvora y los pesados pergaminos, latía el alma indomable de una cofradía de monjes de la guerra, un espíritu feroz que ni el colosal ejército de 100.000 espadas ni los demonios escupefuego de la artillería más poderosa del mundo habían sido capaces de fracturar. El amargo éxodo desde la isla de Rodas funcionó como una brutal prueba de fuego, un proceso de purificación mediante el dolor extremo. Dejaron meridianamente claro ante la faz de la tierra que borrar su existencia del mapa era una empresa imposible, siempre y cuando quedara un solo caballero dispuesto a derramar su sangre por mantener vivo el fuego de su antiguo juramento. Condenados a una odisea extenuante, vagarían como fantasmas mendicantes por las cortes del viejo continente a lo largo de 7 agónicos años, buscando desesperadamente un puerto donde echar el ancla, hasta que la ironía del destino y la voluntad geopolítica del emperador Carlos V decidieran poner en sus manos un peñasco reseco e infértil clavado en el corazón mismo del mar Mediterráneo, una isla olvidada por Dios que el mundo conocía bajo el nombre de Malta. Episodio 7. Malta. Tras la dolorosa pérdida de su bastión en Rodas, los paladines de la Orden de San Juan se vieron inmersos en un exilio errante que se prolongó durante 7 largos y amargos años. Convertidos en vagabundos de alta cuna, deambularon por los diversos puertos de la península itálica, mendigando en las cortes europeas un pedazo de tierra que pudiera servirles como nueva base de operaciones. Finalmente, en el año 1530, el hombre más poderoso del mundo cristiano, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, les extendió una oferta: cederles en feudo perpetuo el archipiélago de Malta. Las condiciones de este vasallaje resultaban, sobre el papel, meramente simbólicas. A modo de tributo anual, la orden se comprometía a enviar al emperador un único halcón de caza de pura raza. Sin embargo, al inspeccionar el regalo imperial, el entusiasmo se desvaneció rápidamente. La Malta de aquella época no era más que un peñasco desolado y árido, una roca calcinada por el sol que sufría una escasez crónica de agua dulce y carecía por completo de masa forestal. Para muchos caballeros, curtidos en el vergel que había sido Rodas, aquel ofrecimiento se antojó como una burla cruel, un insulto a su linaje. No obstante, el lúcido gran maestre, Philippe Villers de L'Isle-Adam, comprendió con pragmatismo que rechazar aquella roca inhóspita significaba renunciar para siempre a la soberanía de la orden. No había otra alternativa. Al desembarcar en la isla, los hospitalarios no perdieron un solo instante en lamentos y se pusieron manos a la obra con una energía febril. Descartaron instalarse en la antigua capital aristocrática, Dina, situada en el interior de la isla, y optaron por asentar sus reales en la costa, en un modesto poblado de pescadores llamado Virgo. Su visión estratégica era clara: transformar las profundas y naturales bahías maltesas en el fondeadero militar más perfecto y letal del Mediterráneo. Durante 3 frenéticas décadas, los caballeros erigieron sobre los espolones rocosos una red de fortificaciones formidables, levantando imponentes baluartes como el fuerte de San Telmo, el de San Ángel y el de San Miguel. Lentamente, pero con paso firme, Malta mutó en un bastión amenazador, un cerrojo de piedra y cañones que bloqueaba de tajo el acceso de la armada otomana hacia la cuenca occidental del Mediterráneo. Simultáneamente, los monjes guerreros reanudaron sus implacables campañas de corsarismo, depredando las vitales rutas comerciales del Islam, un atrevimiento que volvió a encender la ira homicida en los palacios de Estambul. El sultán Solimán el Magnífico, ahora en el ocaso de su vida y convertido en un anciano resentido, tomó la férrea determinación de subsanar el error de cálculo que había cometido en su juventud al perdonarles la vida en Rodas, y ordenó la aniquilación definitiva y absoluta de la orden.
El gran asedio de Malta se desencadenó en el mes de mayo del año 1565. Una colosal flota otomana, compuesta por cerca de 200 embarcaciones de guerra, vomitó sobre las costas de la isla a un ejército invasor que rondaba los 40.000 hombres. Frente a esta marea humana, la defensa se sustentaba sobre los hombros de apenas 500 caballeros hospitalarios, respaldados por un exiguo contingente de unos 6.000 infantes, reclutados a la desesperada entre los campesinos y pescadores malteses. El mando supremo de esta resistencia suicida recaía en la figura del gran maestre Jean Parisot de la Valette, un veterano de 70 años forjado en acero templado. La Valette poseía una voluntad inquebrantable, conocía íntimamente la mentalidad de su enemigo, pues en su juventud había padecido el infierno de ser esclavo galeote durante un año entero en las bancadas turcas. Sabía mejor que nadie que la rendición no era una opción viable. La única salida honorable para sus hombres era la victoria aplastante o dejar sus huesos blanqueando bajo el sol de aquellas peñas. La primera acometida de la maquinaria bélica otomana se concentró en pulverizar el fuerte de San Telmo. Los generales turcos, pecando de arrogancia, calcularon que someterían aquel pequeño reducto en cuestión de un par de días. Sin embargo, la diminuta fortaleza resistió el embate durante más de un mes de agonía ininterrumpida. Diariamente, la artillería pesada del sultán reducía a polvo las murallas, y noche tras noche, los exhaustos defensores reconstruían los parapetos utilizando tierra apelmazada y sacos de arena. Cuando finalmente San Telmo sucumbió el 23 de junio, no quedó ni un solo defensor con vida para contarlo. Enfurecido hasta la locura por las espantosas bajas sufridas, el comandante supremo turco ordenó una atrocidad para quebrar la moral cristiana. Crucificó los cadáveres decapitados y mutilados de los caballeros caídos y los arrojó al mar para que la marea los arrastrara hacia las murallas de Virgu. La respuesta de la Valette fue de una ferocidad gélida e implacable. Ordenó la ejecución sumaria de todos los prisioneros otomanos que mantenía cautivos y utilizó sus cabezas cortadas como balas de cañón, disparándolas directamente contra el campamento enemigo. Quedaba meridianamente claro que aquella era una guerra de exterminio total, donde la palabra misericordia había sido borrada del diccionario. Con San Telmo convertido en escombros, el grueso de las fuerzas otomanas centró su furia en asaltar las defensas principales de Virgu y Sengea. Los ingenieros turcos ensamblaron gigantescas plataformas de asedio de madera, excavaron túneles para colocar cargas explosivas bajo los cimientos y lanzaron oleadas suicidas de miles de jenízaros de élite contra las brechas. Al llegar el abrasador mes de agosto, la situación se tornó desesperada. Las tropas de asalto turcas lograron perforar las defensas destrozadas y penetrar en el perímetro de la ciudad. En ese instante de pánico, el anciano gran maestre, a pesar de estar herido, empuñó una pica y se lanzó personalmente a la vorágine del combate cuerpo a cuerpo. Su arrojo temerario galvanizó a los últimos defensores, frenando la desbandada y logrando expulsar a los jenízaros a base de pura brutalidad. Cuando sus oficiales le suplicaron que se retirara a un lugar seguro, la Valette se negó en redondo, sentenciando que, mientras el enemigo pisara sus murallas, el lugar de un comandante estaba en la primera línea, derramando sangre junto a sus hombres. El estío maltés se convirtió en un infierno terrenal. El calor asfixiante, la aguda escasez de agua potable y la proliferación de epidemias diezmaron a ambos bandos sin piedad. No obstante, los caballeros contaban con la exigua protección de la piedra, mientras que los turcos se asaban a fuego lento en campo abierto, bajo un sol despiadado. La tan ansiada flota de socorro que el virrey de Sicilia había prometido enviar se demoraba angustiosamente, y la esperanza de los asediados comenzaba a extinguirse. Fue precisamente en el momento de mayor oscuridad cuando el alto mando otomano comenzó a desmoronarse por sus propias fisuras. Las agrias disputas tácticas entre los almirantes de la flota y los generales de infantería entorpecieron fatalmente la coordinación de los asaltos. Además, su bloqueo marítimo nunca fue hermético, lo que permitió que escurridizas embarcaciones menores procedentes de Sicilia lograran, de vez en cuando, infiltrar suministros vitales y munición en los muelles de Virgu. El 7 de septiembre del año 1565, las velas de la anhelada Fuerza de Rescate Siciliana despuntaron por fin en el horizonte.
Aunque el contingente de auxilio apenas sumaba unos 8.000 soldados, las tropas turcas, desmoralizadas, diezmadas por la enfermedad y agotadas hasta el extremo, creyeron erróneamente que se enfrentaban a una inmensa coalición armada de toda Europa. Aterrorizados ante la perspectiva de quedar atrapados en una pinza mortal entre los muros de la fortaleza y las tropas de refresco, los comandantes otomanos ordenaron una evacuación caótica y precipitada. El 11 de septiembre, las últimas galeras turcas desaparecieron de las aguas maltesas. El gran asedio había llegado a su fin. De los 40.000 invasores que habían desembarcado con aires de grandeza, menos de la mitad logró regresar con vida a Estambul. El eco de la victoria en Malta provocó un estallido de júbilo y alivio sin precedentes en todos los rincones del continente europeo. Por primera vez en décadas, la imparable apisonadora militar otomana no solo había sido frenada, sino humillada y aplastada de forma rotunda. El prestigio de los hospitalarios alcanzó dimensiones míticas. A Malta se la empezó a venerar como el escudo de Europa, y el estoico Jean Parisot de la Valette fue elevado a la categoría de leyenda viviente. Desde las cortes más ricas hasta las parroquias más humildes de Europa llovió un torrente de oro y donaciones. Con aquellos inmensos fondos, el gran maestre impulsó la construcción de una urbe de nueva planta sobre las ruinas calcinadas del promontorio de San Telmo. Una ciudad de vanguardia, trazada con calles rectilíneas y blindada con los baluartes más colosales y modernos de la época. En su honor, aquella maravilla de la ingeniería militar fue bautizada como la Valeta. Este periodo marcó el inicio de una era de opulencia deslumbrante para la orden. La Valeta floreció con rapidez, erigiéndose como una de las capitales más prósperas, cosmopolitas y deslumbrantes de toda la cuenca mediterránea. Haciendo honor a sus raíces, la hermandad edificó un hospital monumental, la célebre Sacra Enfermería, donde los hermanos retomaron su vocación fundacional de sanar a los enfermos. La excelencia médica y los estándares de higiene alcanzados en aquel recinto eran tan avanzados para su tiempo que a los pacientes se les servía la comida en vajillas de plata maciza, una medida profiláctica ideada para frenar la propagación de infecciones. En paralelo, la maquinaria naval maltesa alcanzó su grado máximo de sofisticación letal. Las estilizadas galeras de la orden mantuvieron su hegemonía depredadora en el mar, teniendo un papel destacado en el choque naval más gigantesco del siglo, la batalla de Lepanto en el año 1571, donde el mito de la invencibilidad marítima otomana fue finalmente sepultado en el fondo del mar. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, fue precisamente esa seguridad absoluta y esa grandeza desmedida las que comenzaron a corroer, de manera silenciosa e inexorable, los cimientos morales de la institución. A medida que el terror al turco se desvanecía en la memoria colectiva, la férrea disciplina militar y el voto de pobreza extrema comenzaron a resultar incómodos y anacrónicos. Los jóvenes vástagos de la alta nobleza europea que desembarcaban en Malta mostraban cada vez mayor inclinación por disfrutar de los lujos palaciegos, los banquetes y las intrigas cortesanas de la Valeta, marginando la severidad de la vida monástica. De manera casi imperceptible, la orden fue mutando de ser una hermandad de fanáticos monjes de la guerra, se transformó en un exclusivo y refinado club social para la élite aristocrática del continente. Aún así, mientras la imponente artillería de sus bastiones continuara apuntando amenazante hacia el horizonte marino, y sus ágiles galeras de combate siguieran apostadas en los muelles, listas para zarpar, el mundo entero seguía creyendo ciegamente en la inmutabilidad y el poderío absoluto de los caballeros de la Cruz de 8 puntas. Malta había significado para los hospitalarios mucho más que un simple refugio temporal. Fue el crisol donde forjaron un estado soberano en el que rozaron el cenit de su influencia política mundial. Lograron amalgamar las diversas tradiciones de las naciones europeas en una identidad cultural única y vibrante, unificada bajo el estandarte rojo y blanco. Aquel pedazo de roca árida y estéril, que décadas atrás fue despreciado como un despojo indigno, se había erigido como el símbolo universal de la resistencia inquebrantable y de la genialidad de la ingeniería militar. No obstante, el tribunal de la historia es implacable y no perdona a quienes se acomodan en los laureles del pasado. En el horizonte de la orden ya se perfilaban nubarrones oscuros, anunciando tempestades ante las cuales de nada servirían los muros de piedra más gruesos del mundo ni el acero mejor afilado de sus espadas. Episodio 8.
El ocaso de la era caballeresca y el huracán Napoleón a las puertas del siglo XVIII, la orden de los caballeros hospitalarios se encontraba nadando en la opulencia material más absoluta, pero esta inmensa riqueza ocultaba una hemorragia letal. La pérdida vertiginosa de su esencia espiritual y de su razón de ser como fuerza militar operativa. La época dorada en la que aquellos jinetes constituían la única muralla de contención de Europa frente a la arrolladora expansión otomana se había esfumado en las brumas del pasado. El otrora temible imperio otomano se hallaba inmerso en una decadencia profunda e irreversible, incapaz ya de orquestar aquellas gigantescas invasiones que hacían temblar a Occidente. Las aguas del Mediterráneo se habían pacificado notablemente, y ahora eran las emergentes potencias nacionales europeas las que desplegaban flotas de guerra formidables, armadas que dejaban en ridículo la anticuada fuerza naval de la orden. Privados de su némesis histórica, los hospitalarios se vieron abocados a una crisis existencial severa a ojos de sus contemporáneos. La pervivencia de una hermandad militarizada y religiosa resultaba cada vez más anacrónica e injustificable. Aquella férrea disciplina y austeridad, que se había forjado a fuego en las ardientes llanuras de Palestina y se había bañado en sangre sobre las trincheras de Rodas, comenzó a pudrirse desde sus cimientos. La imponente fortaleza de La Valeta había dejado de ser un austero cuartel general para transmutarse en una de las cortes más frívolas, deslumbrantes y decadentes de todo el continente europeo. Sus calles empedradas eran ahora el escenario de fastuosos bailes de máscaras, representaciones operísticas y banquetes donde el vino fluía sin control. Los cachorros de la nobleza procedentes de las grandes casas de Francia, de los palacios de Italia y de los latifundios de España, ya no arribaban a la isla con el alma dispuesta al martirio ni a la penitencia. Para estos jóvenes aristócratas, portar la cruz de la orden se había convertido en un mero trámite curricular, una especie de exilio dorado o un trampolín para escalar en la sociedad, invirtiendo sus jornadas en lances de honor, duelos a espada por frivolidades y en el desenfreno de la vida cortesana. Los sagrados juramentos de pobreza absoluta y obediencia ciega, antaño inquebrantables, se habían reducido a una pantomima teatral que todos aceptaban con hipócrita disimulo. Paralelamente a esta gangrena moral, los cimientos económicos que sostenían este estilo de vida opulento comenzaron a agrietarse peligrosamente. La arteria principal de los ingresos de la orden emanaba directamente de las ingentes rentas que producían sus encomiendas y feudos repartidos por Europa, con una dependencia vital de sus posesiones en territorio francés. Sin embargo, en las postrimerías del siglo XVIII, el estallido volcánico de la Revolución Francesa sacudió los cimientos del mundo. Para los líderes revolucionarios jacobinos, la Orden de Malta no era más que un fósil aberrante del feudalismo, un nido de parásitos aristocráticos que debía ser exterminado. Así, en el año 1792, la Asamblea Nacional decretó la expropiación fulminante y absoluta de todos los bienes, rentas y propiedades de los hospitalarios en suelo francés, declarando a la cofradía como una entidad proscrita e ilegal. De un plumazo, la orden vio cómo se esfumaba más de la mitad de su flujo de capital, asomándose abruptamente al abismo de la bancarrota. Mientras las estructuras internas del hospital crujían, un nuevo y devastador cataclismo se aproximaba a gran velocidad por el horizonte marino. Un joven, brillante y despiadado general de la República Francesa, de nombre Napoleón Bonaparte, se encontraba afinando los detalles de su inminente invasión a Egipto. La privilegiadamente estratégica del Corso comprendió de inmediato que el archipiélago maltés era el candado que cerraba el control absoluto del Mediterráneo. Quien lograra ondear su bandera sobre aquellos baluartes, tendría en su puño las rutas comerciales y militares de toda la región. Bonaparte no era hombre de dejar cabos sueltos, y resultaba impensable para él permitir que a sus espaldas operara una ciudadela independiente gobernada por una camarilla de aristócratas hostiles a la revolución. En el mes de junio del año 1798, una armada francesa de proporciones bíblicas, compuesta por centenares de navíos y decenas de miles de soldados curtidos, oscureció las aguas frente a las costas de La Valeta. En este instante supremo y crítico, la jefatura suprema de la orden recaía sobre los hombros del gran maestre Ferdinand Bonhomme-Pech. Bonhomme-Pech, el primer dignatario de origen germánico en alcanzar tal honor, era un hombre de carácter afable pero completamente inoperante e inadecuado para liderar a sus tropas en un conflicto a gran escala.
Cuando los emisarios de Napoleón exigieron arrogantemente permiso para atracar la totalidad de su inmensa flota en las dársenas maltesas bajo el pretexto de reabastecerse de agua dulce, Ompech les dio una negativa rotunda aunque envuelta en cortesía diplomática, escudándose en la estricta política de neutralidad incondicional que profesaba la orden. Este rechazo burocrático fue la excusa perfecta que Bonaparte estaba esperando ansiosamente para desatar la guerra. De inmediato, las tropas galas iniciaron maniobras de desembarco anfibio en múltiples puntos estratégicos de la costa maltesa. Sobre el papel, Malta conservaba todas las capacidades intactas para resistir un asedio prolongado y desgastar a los franceses. Los espesos muros perimetrales de La Valeta seguían gozando de la reputación de ser los más formidables del planeta. Las Santibárbaras rebosaban de pólvora y cañones, y los silos almacenaban grano suficiente para soportar un encierro de muchos meses. El verdadero talón de Aquiles de la fortaleza no era de piedra, sino humano. En el interior de los palacios de la orden, la fractura ideológica era total. El contingente de caballeros de origen francés, que constituía la aplastante mayoría del censo de la orden, se negó en redondo a alzar las armas y derramar la sangre de sus propios compatriotas. El pánico y el derrotismo se propagaron como un incendio por los acuartelamientos, alimentados por constantes rumores de complots y traiciones internas. Un número significativo de los oficiales subalternos comulgaba en secreto con los ideales igualitarios de la Revolución Francesa, y consideraba una soberana estupidez sacrificar sus vidas para defender un sistema caballeresco rancio y moribundo. Como consecuencia, la resistencia militar que se opuso a los invasores fue patéticamente débil, desorganizada y carente de convicción. Las escasas escaramuzas que tuvieron lugar en las playas y acantilados fueron barridas con facilidad insultante por las columnas de infantería francesa. A medida que las tropas de Napoleón estrechaban el cerco en torno a la capital, el caos se apoderó de las calles de La Valeta. La población civil maltesa, que llevaba décadas soportando el desdén y los altos impuestos impuestos por los arrogantes caballeros, no movió un dedo para empuñar las armas en su defensa. El gran maestre von Ompech, asfixiado por la indecisión, aterrorizado ante el espectro de un derramamiento de sangre fratricida en el seno de la orden y superado por la magnitud de los acontecimientos, tomó una decisión que la historia se ha encargado de tildar de deshonrosa e imperdonable. Accedió a claudicar y entregar las llaves de la inexpugnable capital sin haber opuesto siquiera un conato serio de resistencia militar. El 12 de junio del año 1798, se rubricó el vergonzoso tratado de rendición que cedía la soberanía íntegra del archipiélago maltés a la República Francesa. Al cruzar a caballo las ciclópeas puertas de La Valeta, el propio Napoleón quedó sobrecogido ante la monstruosa magnitud de aquellas defensas. Las crónicas relatan que, paseando su mirada por los enormes fosos, el corso le espetó a sus generales con una sonrisa irónica que habían tenido una suerte inmensa de que alguien les abriera desde dentro, pues de haber tenido que tomar aquellos muros por la fuerza, el asedio les habría costado años y ríos de sangre. A los otrora altivos caballeros se les concedió un plazo humillante de apenas 72 horas para abandonar la isla para siempre. Se les autorizó a llevar consigo exclusivamente su ajuar personal y un puñado de reliquias de incalculable valor religioso, como la venerada mano incorrupta de San Juan Bautista y el sagrado icono de la Virgen de Filermo. Con la eficacia depredadora propia de la Revolución, Bonaparte ordenó el expolio sistemático de las riquezas de la orden. Las formidables colecciones de orfebrería de plata y oro puro, saqueadas de las catedrales y los suntuosos palacios de las lenguas, fueron fundidas sin contemplaciones en toscos lingotes para sufragar los enormes costes de la campaña militar en Egipto. Las inestimables bibliotecas y los archivos centenarios fueron profanados y dispersados. De este modo tan abrupto y humillante, la milenaria Orden de San Juan fue aniquilada como entidad soberana y territorial. Sus paladines se vieron nuevamente arrojados a la inmensidad del océano, convertidos en exiliados. Pero la tragedia residía en que, a diferencia de su heroica salida de Rodas, en esta ocasión partían rotos, sin cohesión interna, carentes de una estrategia de supervivencia y sin la figura de un líder carismático que los guiara en la tormenta. No fue una retirada bañada en el honor militar, sino el derrumbe patético de un régimen obsoleto que se desmoronó bajo el peso abrumador de una nueva era histórica.
En su desesperación, una vasta facción de los exiliados dirigió sus pasos hacia las heladas estepas del Imperio ruso. Allí, el zar Pablo I, un monarca excéntrico y profundamente obsesionado con el romanticismo de los ideales caballerescos medievales, acogió a los parias bajo su manto protector. En un giro surrealista de los acontecimientos, el monarca ortodoxo se autoproclamó gran maestre de la Orden Católica, transformando a la fastuosa ciudad de San Petersburgo en la bizarra y gélida capital provisional de los hospitalarios durante algunos años. Aquella fue, sin duda, la etapa más estrambótica de toda la trayectoria de la hermandad. Una institución eminentemente católica romana, liderada por un autócrata de fe ortodoxa que, por descontado, jamás había pronunciado voto monástico alguno. Sin embargo, por paradójico que resulte, fue precisamente esta extravagante intervención diplomática y financiera por parte de la corona rusa lo que actuó como un salvavidas, evitando que las maltrechas estructuras de la orden se desintegraran por completo y desaparecieran en el abismo devorador de las guerras napoleónicas. Tras el definitivo desmoronamiento del imperio de Napoleón en el año 1814, las potencias vencedoras procedieron a rediseñar las fronteras del mapa europeo. En este nuevo reparto del mundo, el control del estratégico archipiélago de Malta fue asignado a la corona británica, imperio que, huelga decirlo, no albergaba la más mínima intención de devolver el control de aquel enclave vital a un grupo de nobles nostálgicos. Los hospitalarios habían sido despojados de manera irremediable de su territorio y de cualquier atisbo de utilidad militar. El paradigma mundial había sufrido una metamorfosis irreversible. La era de los galeones corsarios cruzados y de los sangrientos conflictos religiosos financiados por monjes había tocado a su fin. A los ojos del mundo moderno, la asombrosa odisea de la Orden de San Juan había echado el telón, quedando relegada a un mero apéndice de la historia medieval, una epopeya romántica protagonizada por hombres de hierro que peleaban en nombre de Dios. El crepúsculo de esta cofradía de caballería estuvo teñido de dolor y de una profunda humillación. Los hospitalarios habían cometido el error fatal de vivir embriagados por los ecos de sus victorias pasadas, negándose a ver cómo las arenas del tiempo y el progreso se escurrían bajo sus botas. Paradójicamente, fue precisamente al tocar fondo en este abismo de irrelevancia cuando germinó el inicio de una profunda purga y redefinición de su propósito vital. Al ser despojados violentamente de sus flotas de guerra, sus cañones y sus sables, no tuvieron más remedio que volver la vista atrás y rememorar la chispa primordial que había originado su hermandad en las calles de Jerusalén. El consuelo al agonizante, la cura del enfermo y el auxilio al desamparado. Este doloroso tránsito se convirtió en un crisol de expiación a través de la pérdida absoluta. Para sobrevivir, debían despojarse del pesado manto de potencia bélica y renacer como una fraternidad volcada enteramente al servicio de la humanidad sufriente. La senda hacia esta resurrección institucional fue tortuosa, plagada de obstáculos. Exigió décadas de deambular por diversas ciudades italianas, mendigando sedes temporales mientras trataban de encajar las piezas de su identidad en un tablero sociopolítico donde la caballería clásica era un concepto fosilizado. Y, sin embargo, fue esa extraordinaria capacidad camaleónica, unida a una lealtad inquebrantable hacia su primitivo credo de misericordia compasiva, lo que obró el milagro de su supervivencia, precisamente allí donde las monarquías milenarias y los imperios más robustos de la vieja Europa terminaron desmoronándose hasta convertirse en polvo. De este modo, se cerró para siempre el capítulo de los hospitalarios como implacables ángeles exterminadores. El tintineo del acero desenvainado y el fragor de los cañones dejaron paso al silencio del cuidado y la filantropía, una misión humanitaria de alcance global que propiciaría el espectacular renacimiento de la Orden durante los siglos XIX y XX, pero esta vez, bajo un prisma radicalmente distinto. El nombre de la isla de Malta seguiría indisolublemente ligado a su denominación oficial, como un eco de su antigua gloria, pero su radio de acción ya no se limitaría a las aguas del Mediterráneo, su cruzada se expandiría para abarcar el sufrimiento de todo el globo terráqueo, retornando con humildad a la simiente de piedad que el misterioso hermano Gerardo plantó en la tierra seca de Jerusalén tantos siglos atrás. Episodio 9. La Orden en la actualidad. Tras el desgarro monumental que supuso la pérdida definitiva de Malta y su posterior peregrinaje por las cortes de una Europa convulsa, la Orden de los Caballeros Hospitalarios se precipitó hacia lo que,
A los ojos del mundo entero, parecía ser el telón final de su milenaria existencia. Se encontraban despojados de absolutamente todo. Carecían de un solo palmo de tierra soberana, sus orgullosas flotas habían sido aniquiladas o incautadas y sus invencibles ejércitos se habían disuelto en el aire. No obstante, los insondables designios de la historia tenían reservado un epílogo radicalmente distinto para ellos. En el año 1834, tras décadas de incertidumbre y exilio, la orden logró establecer su cuartel general definitivo en el corazón mismo de Roma. Se asentaron en dos propiedades que pronto adquirirían un estatus legendario. La solemne villa magistral, enclavada en lo alto del Monte Aventino, y el majestuoso palacio magistral, situado en la bulliciosa Vía Condotti. Fue precisamente entre los muros de estos recintos romanos donde comenzó a gestarse una metamorfosis verdaderamente asombrosa. Al verse despojados de su condición de superpotencia militar, los hospitalarios experimentaron un renacimiento espiritual, regresaron a la esencia primigenia que los había visto nacer en el lejano siglo XI. El servicio abnegado a los enfermos y la defensa inquebrantable de la dignidad humana. Hoy en día, la posición jurídica de la soberana y militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta constituye una anomalía absolutamente fascinante en el ámbito del derecho internacional contemporáneo. Se erige como el único Estado soberano del planeta que carece por completo de territorio físico propio. A pesar de esta aparente paradoja, la Orden mantiene relaciones diplomáticas plenas y de mutuo reconocimiento con más de un centenar de naciones alrededor del globo. Ostenta, además, el prestigioso estatus de observador permanente en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ejerce prerrogativas propias de una nación independiente, tales como la emisión de sus propios pasaportes oficiales, la acuñación de su propia moneda y la impresión de sus propios sellos postales. De hecho, el pasaporte diplomático emitido por la Orden de Malta es considerado como uno de los documentos de viaje más exclusivos y raros del mundo, ya que actualmente solo se expide a un selecto grupo de aproximadamente 500 personas, compuesto exclusivamente por los más altos dignatarios y miembros del gobierno de la institución. En marcado contraste con esta reducida cúpula directiva, la base operativa de la organización es gigantesca. Cuenta en sus filas con unos 13.500 caballeros y damas, respaldados por un ejército pacífico de decenas de miles de profesionales de la salud, médicos, enfermeros y voluntarios altruistas desplegados por todos los continentes de la Tierra. El propósito fundamental, la auténtica razón de ser de la Orden en el siglo XXI, pivota de manera exclusiva en torno a su titánica labor humanitaria internacional. Si durante los oscuros siglos del medievo la figura del caballero hospitalario estaba indisolublemente ligada al brillo mortal de una espada desenvainada, en la actualidad, su emblema inconfundible es la lona blanca de un hospital de campaña levantado en medio de la desolación. La Agencia de Socorro Internacional de la Orden opera de manera incansable en las entrañas mismas de los conflictos bélicos más devastadores, en el epicentro de catastróficos desastres naturales y en la primera línea de combate contra epidemias letales. Fueron de las primeras organizaciones de ayuda en desplegar clínicas móviles, equipadas con tecnología de vanguardia, bajo el fuego cruzado durante las sangrientas guerras de los Balcanes, así como en las zonas más castigadas por la violencia y la hambruna en África y el convulso Oriente Medio. En el presente, la Orden financia, gestiona y dirige cientos de hospitales, centros de atención primaria, clínicas especializadas y flotas enteras de ambulancias a nivel mundial. Resulta verdaderamente sobrecogedor constatar cómo, después del transcurso de 900 años plagados de guerras, traiciones y exilios, el lema fundacional forjado en los callejones de Jerusalén, la defensa de la fe y el servicio a los pobres y enfermos, sigue siendo la piedra angular, la ley inquebrantable que rige la vida y las acciones de todos los miembros de la cofradía. Un rasgo distintivo y crucial del modus operandi contemporáneo de los hospitalarios es su estricta y absoluta neutralidad política. Gracias a su singular estatus como entidad soberana sujeta al derecho internacional, la Orden posee la autoridad moral y legal para actuar como mediador imparcial en zonas de guerra o en disputas territoriales, logrando acceder a lugares donde las puertas se cierran de golpe para los representantes de otros gobiernos o para las grandes agencias internacionales.
con gran frecuencia, desarrollan su labor en los puntos más calientes y herméticos del planeta, justo allí donde la diplomacia tradicional fracasa estrepitosamente. Esta envidiable posición de imparcialidad les faculta para negociar treguas humanitarias, garantizando la entrega segura de toneladas de medicamentos vitales, equipos quirúrgicos y raciones de alimentos de emergencia a las poblaciones atrapadas en las regiones más remotas e inaccesibles, manteniendo siempre intacta la confianza y el respeto de todas las facciones enfrentadas. El perfil del hospitalario moderno ha sufrido una evolución radical. Ya no es un monje acorazado dispuesto a morir matando, sino un jurista altamente especializado en derecho internacional humanitario, o un cirujano traumatólogo preparado para abordar un vuelo militar rumbo al epicentro de un terremoto devastador apenas una hora después de que se produzca la catástrofe. A pesar de esta modernización operativa, la arquitectura institucional interna de la Orden sigue cimentada firmemente sobre las venerables tradiciones de su glorioso pasado medieval. Si bien es cierto que la inmensa mayoría de sus miembros actuales son personas laicas, hombres y mujeres integrados en la sociedad, con familias propias y exitosas carreras profesionales, el núcleo duro y espiritual de la organización sigue estando conformado por los denominados caballeros de justicia. Estos hombres excepcionales continúan pronunciando y viviendo bajo los rigurosos votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia plena, erigiéndose como los custodios supremos de la herencia mística e histórica de la hermandad. La cúspide de esta pirámide milenaria la ocupa el príncipe y gran maestre, un cargo electivo de carácter vitalicio. Quien ostenta este título goza de los más altos honores protocolarios a nivel mundial, recibiendo el mismo trato diplomático que un jefe de Estado soberano y compartiendo rango eclesiástico con un cardenal de la Iglesia Católica. Esta fascinante y aparentemente contradictoria fusión entre ceremoniales arraigados en la Edad Media y la más sofisticada logística humanitaria del siglo XXI, convierte a la Orden de Malta en una de las instituciones globales más enigmáticas, complejas y profundamente respetadas de nuestra era. La turbulenta relación histórica con la isla de Malta, que se había truncado violentamente a finales del siglo XVIII con la irrupción de Napoleón, experimentó una reconciliación asombrosa y cargada de simbolismo 2 siglos después. En el año 1998, el gobierno soberano de la República de Malta selló un acuerdo histórico con la Orden, en virtud del cual se otorgaba a los caballeros, por un periodo de 99 años, el usufructo y control absoluto del imponente recinto superior del fuerte de San Ángel. Este baluarte de piedra inexpugnable, que en su día sirvió como cuartel general y residencia fortificada de los grandes maestres durante el apocalíptico Gran Asedio de 1565, ha recuperado oficialmente su estatus como territorio jurisdiccional de la Orden. Hoy en día, el orgulloso estandarte carmesí, blasonado con la inmaculada cruz blanca de 8 puntas, vuelve a ondear desafiante en lo alto de la fortaleza, sirviendo como un recordatorio constante e imborrable, tanto para los turistas asombrados como para los orgullosos habitantes locales, de la sangre derramada y del vínculo eterno que une a la isla con sus legendarios paladines protectores. En la era de la inteligencia artificial y la globalización, no son pocos los que se plantean un interrogante sumamente lógico. ¿Qué sentido tiene mantener viva en pleno siglo XXI una cofradía caballeresca, envuelta en un protocolo cortesano laberíntico y aferrada a títulos nobiliarios ancestrales? La respuesta a este enigma reside única y exclusivamente en la aplastante eficacia y el alcance real de su obra filantrópica. La soberana Orden de Malta ha demostrado, con hechos palpables, que el peso de la tradición no tiene por qué ser un lastre paralizante, muy al contrario. Puede constituir el cimiento más sólido y poderoso imaginable para sostener una red global de caridad. Aquellos individuos que son aceptados en el seno de la Orden experimentan un sentido del deber abrumador, una responsabilidad personal e intransferible hacia un legado de sacrificio que abarca un milenio de historia. Para ellos, brindar asistencia médica a un refugiado de guerra aterrado o proporcionar cuidados paliativos a un enfermo terminal no representa un mero voluntariado social o una ocupación altruista pasajera. Lo conciben como el cumplimiento de un juramento sagrado, la continuación directa de la misma y noble labor que, siglos atrás, llevaron sobre sus hombros sus antecesores empapados en sangre y sudor en las enfermerías de Jerusalén, en los baluartes de San Juan de Acre, en los astilleros de Rodas y en las ruinas humeantes de Malta.
Estos hospitalarios del nuevo milenio no dudan en abrazar y exprimir al máximo las tecnologías más punteras para potenciar su eficacia sobre el terreno. Despliegan complejas redes de comunicación por satélite para orquestar milimétricas operaciones de rescate en zonas devastadas, instalan plantas de purificación de agua de última generación en regiones asoladas por sequías endémicas, y financian investigaciones científicas de vanguardia centradas en la erradicación de enfermedades tropicales desatendidas. Y, sin embargo, en medio de todo este despliegue tecnológico, el axioma fundamental instaurado por el venerable hermano Gerardo hace casi 1000 años permanece inalterable y sagrado. El paciente que sufre no es un número más en una estadística, el enfermo es un señor, un amo al que el caballero tiene la obligación moral y divina de servir y reverenciar. Esta extraordinaria síntesis, esta amalgama perfecta entre el rigor y la precisión de la ciencia médica más avanzada y la infinita profundidad de la compasión y la caridad cristiana, es lo que dota a su misión de una singularidad irrepetible en el panorama humanitario mundial. Si nos detenemos a reflexionar sobre el balance final de esta epopeya interminable, resulta innegable concluir que los hospitalarios han protagonizado una hazaña que roza lo milagroso. Han sobrevivido al colapso estrepitoso de imperios que se creían eternos, han sido testigos mudos del nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras, y han resistido el envite implacable de un progreso tecnológico y social que barrió de la faz de la tierra a casi la totalidad de las instituciones nacidas en la Edad Media. Han sufrido la humillación de ser expulsados por la fuerza de las armas de sus territorios soberanos hasta en 3 ocasiones distintas, y en cada una de esas caídas al abismo, lograron encontrar dentro de sí mismos la fortaleza necesaria para reinventarse y resurgir. El arcano de su longevidad sin precedentes resulta, en retrospectiva, de una sencillez pasmosa. Siempre poseyeron la asombrosa plasticidad para moldearse ante los incesantes y violentos vaivenes del mundo, sin comprometer jamás, ni por un instante, su vocación primera y definitiva. En las épocas oscuras en las que la cristiandad clamaba por un escudo protector de acero, ellos mutaron en formidables guerreros implacables. Cuando las rutas comerciales precisaron de un puño de hierro para imponer orden en medio del caos marítimo, se erigieron como almirantes supremos y corsarios temidos. Y hoy, en un mundo asolado por la desigualdad, que grita desesperadamente por un ápice de misericordia y consuelo, ellos siguen firmes en sus puestos, actuando como médicos y sanadores de cuerpos y almas. El periplo histórico de la Orden de los Caballeros Hospitalarios dibuja una parábola épica que transita desde la humildad extrema de un pequeño y austero refugio para peregrinos exhaustos, hasta alcanzar la cumbre del poder como un estado militar y corsario de proporciones míticas, para finalmente cerrar el círculo, despojándose de las armas y retornando a sus orígenes como una potencia de ayuda humanitaria de alcance planetario. La misma cruz blanca de 8 puntas que antaño, pintada sobre escudos ensangrentados y velas de galeras de guerra, sembraba el pánico cerval en el corazón de los ejércitos enemigos en los campos de batalla de Oriente, hoy se alza como un faro de esperanza inquebrantable para aquellos desdichados que lo han perdido absolutamente todo bajo los escombros de la guerra o los desastres naturales. 900 años ininterrumpidos de sangre, sudor y rezos han dejado grabada en la piedra una lección magistral. La auténtica y más pura esencia de la caballería no reside en el privilegio terrenal de atesorar feudos, ni en el derecho exclusivo de ceñir una espada de acero toledano. Reside, de manera exclusiva, en la inquebrantable voluntad de ser el primero en adentrarse en la oscuridad, en tender la mano y brindar consuelo precisamente allí donde el dolor desgarra con mayor crueldad a la humanidad. La crónica monumental de los paladines de San Juan aún no ha escrito su última página. Mientras la faz de la tierra siga padeciendo el flagelo de las enfermedades, la atrocidad de los conflictos armados y la miseria de la pobreza extrema, los hospitalarios jamás carecerán de un campo de batalla en el que librar su guerra santa. Sus orgullosos estandartes rojos y blancos continúan flameando incansables sobre los cielos de ciudades en todos los continentes, sirviendo como un testamento vivo que nos recuerda, día tras día, que hasta los ideales más antiguos, puros y aparentemente anacrónicos de la humanidad pueden conservar una vitalidad y una eficacia arrolladoras, siempre y cuando sus cimientos estén construidos sobre el anhelo genuino e insobornable de servir y amar al prójimo.